Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza en alma. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos de Radio La Predicadora, la 94.1. Gracias al Señor que hemos podido llegar. Soy el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, Isidro Casanova. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos escuchan. Y bueno, queremos en este día bendecirles con una porción de la palabra. Y saludo especialmente a mi amada esposa. Le mando un beso, un abrazo. Y a mis hijos. Y a todos los hermanos de la congregación en la cual nosotros pertenecemos, a todos los hermanos, hermanas que conocen este mensaje de gracia, también les mando un abrazo y el Señor les bendiga grandemente. Saludo al pastor Cabral, al pastor Florian, de la iglesia Dedo de Dios es este. El Señor bendiga grandemente. A todos los siervos del Señor que viven aquí en la zona de Isidro Casanova, La Ferrere, Virrey del Pino, Castillo, y bueno, y toda esta zona de aquí, San Justo. Señor bendiga a todos, hermanos. Señor bendiga grandemente en esta mañana su palabra, ¿no? Y que el Señor nos haga ver a través de su palabra lo que Él quiera que nosotros veamos. Vamos a hacer una breve oración y después vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece, hermanos amados? Gracias le doy al Señor, gracias le doy al Señor por todo. Cuando estoy acá en el micrófono extraño al hermano Argota. A hermano Argota, el Señor partió en la presencia del Señor en este coronavirus y bueno, era un hermano muy dispuesto para la radio. Gloria al nombre del Señor. Uno siempre estaba acompañado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, o estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote esta nueva oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Bendice grandemente la vida de cada hermana y hermano. Ayúdale, Señor, en este día a entender tu palabra, comprenderla. Señor, usa mi vida y usa tu palabra, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer un versículo muy conocido, muy conocido por todos nosotros, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Y quería hablar sobre un tema que me está dando vuelta a la cabeza, como siempre. Hasta que no lo saco de allí, no me deja el Señor pensar en otra cosa. Y vamos a leer ahí en Juan 3:16. Es un versículo muy conocido, muy conocido. No, pero hoy quería tomar una parte de ese versículo para poder compartir con ustedes lo que hay en mi corazón. Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no entendemos lo que es una falta. No entendemos lo que es una falta. Muchas veces relativizamos, ¿no? Nos enseñaron así. Nos enseñaron a relativizar. ¿Y quién nos enseñó a relativizar? Y el mundo. El mundo nos enseña a relativizar y a que no hay que tomarlo todo tan a pecho. Que no hay que ser demasiado fanático ni demasiado religioso, porque eso ya pasó, ya fue en otro tiempo. Y así se van alivianando todas las cosas y bueno, y vamos cometiendo errores que para subsanarse tardan años.
años. A veces caemos en un error y ese error lo practicamos, lo difamamos, lo extendemos, perdón, y tardan años se tarda en poder volverse de ese error. Y hoy los hermanos que tienen conocimiento y los hermanos que no tienen conocimiento también no entienden que hay cosas pequeñas, no como dice, creo que el libro de Cantares o el libro de Eclesiastés o el libro de, bueno, no me acuerdo el otro libro cómo se llama, donde dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña, ¿no? Y bueno, y a veces nosotros dejamos hueco por todos lados. Dejamos hueco donde el error entra, donde entra el enemigo y destruye completamente lo que es la esencia del Evangelio, lo que es realmente lo puro, lo santo, lo consagrado, lo que es verdadero. Y es muy importante que nosotros los siervos de Dios prestemos atención a las pequeñas cosas. No, a las pequeñas cosas. A veces estamos demasiado en muchas cosas grandes. Pero las pequeñas cosas hacen que lo de arriba se caiga. Se venga abajo. Por eso tenemos que prestar atención y cuidado, ¿no?, a las doctrinas y a las enseñanzas, ¿no?, que escuchamos y que nos dan en nuestras congregaciones para que estemos sobre un fundamento firme, inamovible. Y yo quería entrar más o menos en un tema hoy donde muchos se engañan a sí mismos y muchos creen que agradan a Dios cuando realmente Dios nos agrada de ellos, porque no están siguiendo las enseñanzas, no están siguiendo lo que verdaderamente es la verdad. Y acá en Juan, disculpen hermanos, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjese que acá en este versículo nosotros nos maravillamos, no que Dios haya dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todos nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación, la regeneración, y bueno, y tantas cosas que hemos alcanzado por medio de aquel que Dios envió al mundo, ¿no? Y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y un pastor amigo mío dice: de tal, y eso recorre el mundo y todavía no se termina de cortar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que el amor que Dios tuvo para con nosotros fue demasiado. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice el mundo no se refiere al globo terráqueo, sino a las personas que Él le hizo habitar en este mundo. Y Él nos amó de tal manera, que aún a su único Hijo lo envió a la cruz para que muriera por nosotros. Imagínese, hermano, cuánto amor habrá tenido Dios por nosotros. Un amor tan grande. Por eso, cuando dice de tal, y ese tal recorre toda la tierra. Horizontalmente y verticalmente recorre por todos lados. A 90 grados, a 180 grados. Ese de tal manera, ¿no? Lo llena todo el mundo. Que ha dado a su Hijo, a quien Él amaba muchísimo. Él amaba muchísimo y lo ama aún, por supuesto. Pero cuando dice de tal manera, fíjese el amor que Dios tenía para con nosotros. ¿Cuánto Dios habrá amado a su Hijo? Yo creo que muchísimo lo habrá amado. Pero sin embargo lo entregó por nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy gozar de la salvación, la vida eterna,
aunque la vida eterna todavía no la gozamos en su plenitud, ¿no? Pero la salvación, la justificación, la regeneración, el lavamiento de nuestros pecados y bueno, y tantas cosas, estamos gozando la paz, estamos gozando la misericordia de Dios cada día, estamos gozando la benevolencia de Dios cada día y bueno, y hoy estamos con tantos beneficios, ¿no? Por medio de aquel que Dios entregó. De tal manera nos amó el Señor. Y de tal manera Dios te amó a ti, y Dios me amó a mí, de tal manera que dio a su Hijo. El dar al Hijo de Dios no fue algo que, bueno, esto no me sirve, se lo doy a alguien. Se lo doy a una persona que le pueda servir. No, no es así. Cuando Dios amó a su Hijo, cuando Dios entregó a su Hijo por nosotros, entregó algo que era de mucho valor para Él. Él tenía un amor tan profundo por su Hijo. El amor que yo tengo por mis hijos no se compara con el amor que Dios tuvo para con nosotros. Es un amor mucho más elevado. Pero sí dice que de tal manera Dios nos amó a nosotros. ¿Qué será? ¿Que Dios nos amó más a nosotros que a su propio Hijo? No sé. Yo lo único que sé es que de tal manera Dios nos amó a nosotros que Él entregó a su Hijo por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos estar anotados en el libro de la vida para la vida eterna. ¿No? Y no había otra manera de redimirnos, no había otra manera de salvarnos, no había otra manera de librarnos de la condenación y del juicio, sino es por medio de que Él tenía que entregar algo que amaba demasiado. Él amaba muchísimo a su Hijo. Si hubiera entregado tal vez a un ángel o a un arcángel, y ese amor no hubiera sido pleno, ¿vio? A un querubín no hubiera sido un amor pleno, hubiera sido un amor a medias. ¿Por qué no entregó a su Hijo? ¿Por qué no dio lo que más amaba? Pero no. Él cuando dio lo que más amaba. Y nos dio, en Cristo nos dio abundancia, porque nosotros hemos sido enriquecidos. En Cristo hemos sido enriquecidos grandemente por Dios. Él no se guardó para sí la abundancia que tenía, sino que la dio. La dio para salvarnos, a nosotros que éramos enemigos de Dios, a nosotros que no teníamos parte, que no teníamos herencia, que no teníamos sacerdocio, a nosotros que éramos un pueblo impío, entregado al pecado, entregado a la inmundicia, pero sin embargo, de tal manera nos amó Dios. De tal manera Dios te amó a ti y Dios me amó a mí. Pero acá lo que me llama atención, este versículo, Él dice que ha dado a su Hijo. Cuando uno ama, da todo. Cuando el amor verdadero se entrega completamente y entrega todo, no se guarda para sí algo. No se guarda para sí algo, sino que lo entrega todo. Y podíamos leer ahí en Romanos 8:32, si usted quiere acompañarme con su Biblia. Romanos 8:32, amados. Alabado el nombre del Señor Jesús. (8:32) El que aún a su propio Hijo no perdonó. ¿Vio? Porque, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Vio? ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Y Dios entregó y ahora nos quiere dar todo por medio de aquel que entregó. Dios es un Dios dadivoso, es un Dios dador. Si hay algo que Dios se agrada es dar. Y cuando decimos que Dios da, eso es muy amplio, eso es muy extenso, no se puede definir en una sola palabra o una sola acción. Cuando decimos que Dios da, es algo muy profundo. Porque Dios nos da vida, pero también nos da salud. Dios nos da salvación, pero también nos da un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria suya. Es tanta la abundancia, porque Dios es un Dios dador, ¿vio? A Él le gusta dar. Porque Él tiene en abundancia. Él tiene en abundancia. Y no es que a Él no le cueste dar. No, porque a Él le costó. Él pagó un precio muy grande por nuestra salvación, que fue la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. No nos dio para salvarnos algo que carecía de valor, sino que nos dio algo que Él amaba demasiado. Entonces, el dar. Ahí quiero entrar yo en esta mañana. El dar. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar? Por amor, por supuesto, ¿no? Por amor. Porque dar sin amor para con Dios no sirve. Dar por obligación, o dar por temor, o dar por interés, eso no sirve para con Dios. Pero dar por amor, eso es algo que toca las fibras más íntimas del ser de Dios. Él, cuando hay uno de sus hijos o de sus hijas que da todo por Él, Él se estremece. Fíjese lo que dijo de su hijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo así? Porque este hijo dio todo, o estaba dispuesto a darlo todo, y lo dio todo. Y entonces Él se contentó. Dios se contentó. Su corazón se contentó. Fíjese qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Y nosotros decimos que tenemos la vida, la naturaleza divina, la naturaleza y la vida de Dios en nosotros. Pero sin embargo, hay tanta mezquindad, tanta falta de amor en nuestros corazones, aunque pensamos nosotros que nuestro corazón está lleno de amor porque tenemos la vida de Jesús. Déjeme decirle que Jesús está en nuestro espíritu, pero para que se traslade a nuestro corazón Jesús, eso puede pasar muchos años y tal vez nunca lo logre. Porque tiene que haber un renunciamiento del yo. Por eso Pablo decía: más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces miramos que Él dio. Dios dio. Y Él dio lo más preciado, lo que Él más amaba, para salvarnos, para que nosotros pudiéramos entrar en su presencia. Ahora nosotros estamos llamados a ser dadores. Tenemos que dar. No, pero amamos demasiado las cosas terrenales. Nos amamos a nosotros mismos demasiado. Tenemos un límite para dar. Hasta aquí. Más de aquí no. Ponemos límite a nuestro amor por Dios. Ponemos límite al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enemigo usa eso para su provecho. Cuando nosotros no damos como Dios dio, entonces es ahí donde Satanás agarra y nos lleva a nosotros a una vida de derrota y de escasez. Nos lleva ahí.
¿Por qué Satanás no puede vencer a Dios? Porque Dios lo dio todo, se despojó de todo. Y aún su Hijo mismo se despojó de su divinidad y su deidad para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Dar. Este pasaje, porque pensaba yo, hablando con uno de mis hijos, ayer tomando mate en la terraza de mi casa, pero anteriormente ya venía meditando de este tema, y el dar. Le hablaba a mi hijo, le compartía este pensamiento del dar, de dar por amor, sin esperar nada a cambio. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios pide todo. En Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado enteramente, ¿no?, para la venida del Señor. Pero sea guardado irreprensible, me olvidé de esa palabra, irreprensible. Entonces Dios pide, me decía un pastor, el pastor Ángel, me decía ayer, la gracia demanda más que la ley, pastor. Y sí, le digo, así es, la gracia demanda más. La ley demanda el 10%, pero la gracia demanda el 100%. ¿Qué tenemos que darle a Dios nosotros para que Él pueda sentirse satisfecho? Todo. No podemos darle una parte de nuestra vida. No le podemos dar a Dios nuestros sentimientos, nuestro corazón románticamente. No, Dios lo desprecia eso. No podemos darle nuestro intelecto, nuestro conocimiento. No, Dios desprecia todo eso. Dios quiere el 100%. ¿Por qué Él quiere el 100%? Porque Él le dio el 100%. ¿Cómo nosotros vamos a devolverle a Dios lo que Él hizo por nosotros? Haciendo lo mismo que Él hizo. Para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo, Dios nos dio de su Espíritu. Dios nos dio de su misma vida. Él la puso dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, que en nosotros está la capacidad de darnos todo para Dios. ¿Cuánto de lo que usted es le ha dado a Dios usted? ¿Qué le dio usted al Señor? ¿Hace cuántos años que está en la iglesia y todavía su corazón no le ha entregado al Señor? Su voluntad no le ha entregado al Señor. Su sentir no le ha entregado al Señor. No, pero yo siento así. Sí, pero el Señor nos agrada de ese sentir. El Señor nos agrada de ese pensamiento. El Señor nos agrada de ese deseo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a llevar a cabo igual? No. Yo soy de mi Señor y mi Señor es mío, dijo la tsunamita. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es mío. ¿Entiende? Ella tenía que entregarse completamente al Señor, porque de otra manera Él no la iba a mirar, no la iba a considerar, ni siquiera iba a golpear la puerta de su casa. Ella tenía que entregarse para poder conquistar y para tener intimidad con el amado, tenía que entregarse el 100%, todo. Ella quería conquistarlo a él porque con él ella tenía asegurada todas las partes, su parte económica, su parte sentimental, su parte emocional y su dirección. Tenía asegurado todo. De tal manera Dios nos amó a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, en Romanos, dice,
Romanos 8 habíamos leído, ¿se acuerda? Que ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó. Antes lo entregó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta, hermano? El apóstol Pablo, que es uno de los textos bíblicos que más me gustan, que más me encantan, en Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Entiende lo que hizo Jesús? ¿Lo que hizo el Padre con Jesús? Él me amó. Él acá no está diciendo nos amó. Él acá está diciendo Él me amó. ¿Usted sabe que Jesús le amó a usted? ¿O sabe que Jesús amó al mundo? Jesús me amó de tal manera, me amó el Señor. De tal manera me amó el Señor. Cuando yo más necesitaba ser amado, Él me amó. Él me amó de tal manera y ganó mi corazón con amor. Y dice, y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, entonces, si decimos que amamos, tiene que haber una acción, tiene que haber una realidad que respalde eso que nosotros decimos. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, ¿por qué nos guardamos algo para nosotros? Es como aquellos matrimonios que se casan pero firman un documento, no me acuerdo cómo se llaman esos documentos, ¿vio? Que la parte mía es mía y la parte tuya es tuya. Lo tuyo yo no lo toco, pero vos no tocás lo mío. Y bueno, y ahí se casan ahí. Podrán ser felices. ¿Qué clase de amor es eso? No es un amor como el amor de Dios. Cuando Dios nos amó, Él entregó todo. Todo. ¿Entiende, hermano? Y acá lo que falta en esta iglesia de hoy día es que los hermanos y las hermanas de las congregaciones se entreguen por entero al Señor. Enteramente al Señor. Tu cuerpo no es tu cuerpo, mi cuerpo no es mi cuerpo, mi mente no es mi mente, tu mente no es tu mente, tu corazón no es tuyo, ni mi corazón es mío, todo es del Señor. Tu casa no es tu casa, mi coche no es mi coche, todo es del Señor. Y si Dios lo necesita, ahí lo tiene el Señor. ¿Temor de perderlo? ¿Por qué voy a tener temor? Si yo sé que aquel yo amo lo necesita, no se lo voy a dar. Si yo sé que la persona que yo amo necesita sangre, no voy a extender mi brazo para que la tome de mí. ¿Por qué la va a tomar de otro? Si yo se la puedo dar. Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros. No es así, tal vez la expresión estuvo incorrecta. Es lo que el amor que nosotros sentimos por Dios nos lleva a hacer, a entregarnos por completo al Señor. Claro, pero ¿sabe qué? Hay un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Que yo en vez de tener los ojos puestos en Cristo, lo tengo puesto en otras cosas. A veces tengo puestos los ojos en los malos hermanos con sus malos procederes, en los falsos, en los hipócritas, y entonces eso lleva a que mi amor se enfríe, a que mi corazón y mi cabeza se llene de malos pensamientos. Pero no dice la Biblia puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué voy a mirar a aquellos que son infieles, a aquellos que no aman al Señor? Yo voy a mirar al Señor a quien Él me ama a mí. Él me satisface a mí. Él me da todo lo que necesito.
A veces me hace pasar por luchas, por pruebas, por dificultades. Y bueno, si esa es su voluntad, amén, Señor. Pero solamente te pido que me ayudes a salir en victoria. Porque yo soy débil, Señor, y sin ti no lo puedo hacer. El dar. ¿Se da cuenta, hermano amado? Yo a veces, como pastor de mi congregación, muchas veces yo veo las ofrendas, ¿no? Las ofrendas que dan en la iglesia. Yo digo, Señor, ¿por qué bendices tan pocos a tus hijos? Señor, ¿por qué bendices tan poco, tan miserablemente a tus hijos? Porque nosotros le enseñamos a que el hombre mezquino terminó en la cruz del Calvario, fue crucificado, y si ellos dan poco es porque tú nos los bendices. Señor, ¿por qué no bendices a tus hijos? Bendícelos, para que ellos puedan dar abundantemente, porque la palabra de Dios, en 2 de Corintios, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, dice, aquel que da abundantemente, abundantemente segará, y aquel que da, escasamente, escasamente segará. El dar. Hay tanta mezquindad, no solamente con el dinero, en todo sentido. En todo sentido. Siempre nos estamos guardando algo. No lo entregamos todo al Señor. Entonces, ¿qué clase de amor es la que nosotros le decimos que le tenemos a Él? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Vio? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. A ver, vamos a leer algunos versículos. Voy a buscar en mi Biblia Thompson. Gloria al nombre del Señor. No es el versículo que estoy buscando, pero bueno. Hablábamos con un hermano y me preguntaba sobre el diezmo el hermano. Y yo le digo, el diezmo no es un mandamiento, hermano. El diezmo es una declaración de fe. ¿Qué declaramos con el diezmo? Que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo. Porque Abraham, cuando vino de la derrota de los 5 reyes, dice que le dio el diezmo al Señor, declarando que Dios era el que le había dado la victoria a él. ¿Vio? El diezmo es una declaración de fe. Y yo pensaba, hay hermanos, yo pensaba que el diezmo es el 10%. Y muchos de aquellos que no creen el diezmo dicen que el diezmo no existe, que la ofrenda es lo que se tiene que dar hoy, no el diezmo. Ahora, el diezmo es el 10% y la ofrenda no tiene medida. Ahora, si yo diezmo, y póngale que pongo 5.000 pesos de diezmo, pero después durante todo el mes yo doy 2 pesos o 5 pesos en mi ofrenda, entonces estoy dando a entender que estoy cumpliendo con un mandamiento que es diezmar. Y el diezmo no es un mandamiento. El diezmo es una declaración de fe. Nosotros damos porque creemos que Dios nos da la victoria sobre Satanás y sus huestes, como se la dio a Abraham. Ahora, si yo doy 5.000 pesos de diezmo y doy 2 pesos de ofrenda, 5 pesos de ofrenda, ¿qué significa la ofrenda? La ofrenda es una declaración de fe también, porque el justo por la fe vivirá, ¿vio? Entonces la ofrenda significa
que Dios nos ha bendecido. ¿Y Dios cómo nos bendice? Abundantemente, dice. Abundantemente. Es decir, que cuando Dios me bendice abundantemente y yo doy una ofrenda de 2 pesos, le estoy robando a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que Él no me dio. Él me dio abundantemente. Y cuando mi ofrenda es inferior a la abundancia que Dios me ha dado, entonces no estoy declarando lo que tengo que declarar. Yo tengo que declarar que Dios me ha bendecido abundantemente. Si es así, si Dios te ha bendecido abundantemente. Y no solamente que nosotros declaramos la abundancia que Dios nos ha dado por lo que hemos ganado durante la semana, sino que nosotros declaramos que Dios nos ha dado abundantemente por lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario nos ha bendecido abundantemente, o Dios por medio de Cristo. Y nosotros entonces, nuestra ofrenda es eso. Nuestra ofrenda, cuando nosotros damos la ofrenda, tiene que ser abundantemente. ¿Por qué? Porque estamos declarando lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. No solamente estamos declarando lo que Dios nos dio para ganar en la semana o en el mes, sino estamos declarando lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario es una ofrenda para nosotros, para que nosotros la disfrutemos. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros, pudiendo ofrendar 2.000 pesos, estamos ofrendando 2 pesos, estamos anulando completamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos negando eso, porque para nosotros, los de la fe, todo es por fe. Nosotros declaramos, cuando damos, declaramos que Dios nos dio abundantemente. Y entonces, ¿qué hago yo? Doy mi diezmo. Yo cumplí. Mi diezmo fue de 10.000 pesos. Yo cumplí. Ahora doy 2 pesos. Pero el diezmo es una declaración diferente a la ofrenda. El diezmo es que Dios me da la victoria sobre el enemigo, que trata de impedir que yo tenga victoria. Pero la ofrenda es una declaración diferente. Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido abundantemente. Entonces, cuando nosotros damos, tenemos que hacerlo a la semejanza de Dios. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Imagínese, hermano. Imagínese. Nosotros hubiéramos negociado con la muerte. Hubiéramos negociado con Satanás. Mira, yo te doy, mi casa, pero mi hijo no te lo doy. O te doy a mi prima, a mi primo, a mi tío, a mi tía, pero a mi hijo no te lo doy. Llévatelos a ellos, si ellos no son de tanto valor para mí. Pero Dios no hizo así. Dios entregó a su Hijo en las manos de la muerte para que nosotros pudiéramos alcanzar lo que hoy estamos gozando. ¿Entiende, hermano? Hay tanta mezquindad en los corazones. Nos guardamos tantas cosas para nosotros, cosas importantes, cosas que nosotros amamos. No se las entregamos al Señor. Nos guardamos para nosotros cosas que perecen, cosas que se van a perder, que no son eternas, pero sin embargo la atesoramos. Atesoramos lo que vemos, cuando tenemos que atesorar lo que no vemos. ¿Y cómo se va a poder construir una iglesia así? ¿Cómo se va a extender el Evangelio? ¿Cómo vamos a poder alcanzar aquellos lugares donde no se conoce esta gracia? Si hay mezquindad en nuestro corazón, si no pensamos como Dios piensa, si no actuamos como Dios actúa. Imagínese que en el tiempo de la ley los israelitas tenían que sostener no a un pastor en una iglesia,
tenían que sostener a 8.000 personas que vivían en un templo. 8.000 personas con sus familias. Lo tenían que sostener con su ofrenda, con su diezmo. Imagínense, en medio de esta generación esa gente se hubiera muerto de hambre. Se hubiera muerto de hambre, de falta de agua, de falta de todo. No podemos sostener a un pastor en una iglesia porque la bendición que Dios le da a sus siervos es por medio de la iglesia. Por eso Él trabaja en predicar, en enseñar, en visitar. Él trabaja. El pastor trabaja, cumple su trabajo. Entonces es digno del salario, dice. Por eso, hermanos amados, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se puede dar sin amor. No sirve, no es provechoso. No es provechoso, no dé, mejor guárdeselo. Disfrútelo hasta donde pueda. Pero si usted da, tiene que dar por amor. Por amor a aquel que le amó y que dio su vida por usted y que entregó a su Hijo unigénito por usted. Le mando un fuerte abrazo, hermano amada. Hermano, hermana, que el Señor le bendiga grandemente su vida. Que usted pueda verdaderamente amar al Señor en serio. Que yo pueda amar al Señor. Más de lo que lo amo aún todavía. Más. Quisiera amarlo más todavía. Que tenga un día bendecido. Vamos a hacer una oración. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco con su programa. Yo lo voy a cortar acá. No sé qué hora será, pero yo lo corto acá porque hasta aquí me dio el Señor. Escuche la radio. Seguramente que nuestro hermano Nicolás tendrá una palabra de parte del Señor muy hermosa y preciosa. El Señor bendiga a Nico, el Señor bendiga a su esposa, a Timo y a su mamá, a la mamá de Nico. Y el Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, a la hermana Rosmedia, al hermano Juan Pablo, al hermano Marcos, a su esposa, a la hermana Reina. El Señor bendiga a Martina, a Cintia. El Señor bendiga a todos, a mi suegra. El Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga a Felisa, Dios bendiga a Romina. El Señor bendiga a todos los hermanos. El Señor bendiga a mi cuñado. Usted sabe que mi cuñado estaba al borde de la muerte, pero el Señor lo está sacando en victoria, gracias a Dios. 67 años, 68 años creo que tiene, y con el coronavirus. Y el Señor lo está sacando en victoria, gracias al Señor. Gracias por sus oraciones a favor de mi cuñado, hermano. Yo me pongo contento, ¿sabe por qué me pongo contento? Porque es una batalla más que le ganamos al diablo. Y oremos, hermano, oremos para que Dios le quite fuerza a este virus, ¿no? Que este virus se pierda, ¿no? Se pierda, que desaparezca por falta de su poder. El Señor haga desaparecer el poder de este virus para que las personas no mueran, para que las almas no se vayan sin la salvación y sin la vida eterna. No, el Señor bendiga a todos los hermanos que conozco, a todos los que me conocen, les mando un abrazo. Nunca los olvido, hermano. El Espíritu Santo no me permite olvidarlos. Grandemente un gran abrazo para todos. Al hermano Capdevila, que nos visitó este fin de semana, el Señor le bendiga grandemente a él y a toda su familia. En la iglesia nos visitó. Al hermano Mascaraña, ¿no? Que el Señor le bendiga grandemente, siervo, lo esperamos cuando guste. Al hermano Ángel también, pastor, lo esperamos cuando guste. Al hermano Dante, de la carnicería acá a unas cuadras, el Señor le bendiga grandemente, amado pastor, y bueno, el Señor le bendiga su vida, su familia. Y bueno, si me pongo a saludar, voy a estar toda la mañana. Gracias te doy, Padre, por esta palabra que tú me has dado en esta mañana.
la entrego, Señor, para que los hermanos que la han escuchado puedan haberla recibido con espíritu de amor y de mansedumbre. Señor, que esta palabra pueda vivificar los corazones y las vidas de aquellos que la han atesorado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, bendiga a la radio y bendiga a todos los hermanos que la escuchan. En el nombre de Jesús, amén.